Nunca quise hablar de esto. No porque no recuerde, sino porque la selva aún recuerda mi voz. En 2004 yo era ingeniero geotécnico. Me llamo Esteban Roldán y fui contratado para una evaluación de suelo en una zona del tapón del Darién que no figuraba en ningún mapa civil. Éramos 6 en total. Héctor Salas, el jefe del proyecto, Iván Mena, topógrafo, Luis Calderón, operador, Marcos Peña, asistente, y Raúl Vélez, guía local. Raúl fue el primero en advertirnos. «Aquí la selva se calla cuando algo camina», dijo la primera noche sin mirarnos. No entendimos lo que quiso decir hasta el tercer día. El silencio llegó de golpe. No gradual, no natural. Las cigarras se apagaron, como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. Los pájaros desaparecieron, ni hojas moviéndose. Era un silencio tan absoluto que me dolían los oídos, como cuando uno se sumerge demasiado profundo. Esa noche escuché mi nombre. No fue un grito, fue un susurro perfectamente articulado. Esteban venía desde la vegetación cerrada, a unos 20 metros del campamento. Me incorporé pensando que era Iván, pero todos dormían. Entonces la voz volvió a hablar, y esta vez era la de mi madre. Mi madre había muerto en 1998. «Hijo, tengo frío», dijo, con el mismo temblor que tenía en el hospital. Salí de la tienda sin darme cuenta. El aire olía a humedad rancia, como metal oxidado. La selva seguía muda. De pronto, escuché otras voces. El padre de Héctor, la esposa de Marcos, el hermano de Raúl. Cada uno oía algo distinto. La selva estaba usando nuestros muertos para llamarnos. Raúl gritó que no respondiéramos, que no siguiéramos las voces. Lloraba. Nunca antes lo había visto llorar. A la mañana siguiente, Luis no despertó. Su tienda estaba abierta por dentro, pero no había huellas alrededor. Solo encontramos su radio encendida, transmitiendo estática, y entre la interferencia, su voz repitiendo: «Ya los vi, ya vienen». Esa noche fue cuando vimos a Héctor cambiar. Estaba sentado frente al fuego, rígido. Pensé que estaba en shock hasta que levantó la cabeza. Su rostro no tenía rasgos. Donde debían estar los ojos, había una superficie lisa, húmeda, como piel recién formada. La boca se abrió desde adentro, desgarrando la cara inexistente, y habló con todas las voces que habíamos escuchado antes, superpuestas, imposibles. «La selva aprende rápido», dijo. Corrimos, disparamos al aire. El fuego se apagó solo. Héctor se internó caminando hacia la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de humo negro, espeso, que no olía a quemado, sino a sangre vieja. Yo sobreviví porque caí en una quebrada y permanecí inmóvil durante horas, escuchando cómo algo caminaba alrededor, imitando mi respiración. Cuando el ejército llegó semanas después, no encontraron el campamento. Ni restos, ni huellas, ni señales de presencia humana. Oficialmente, nunca estuvimos allí, pero a veces, cuando todo está en silencio, escucho una voz que me llama desde muy lejos y sé que la selva aún sabe cómo sueno. No crucé el Darién buscando gloria. Mi nombre es Joel Martínez y lo único que quería era salir vivo. Éramos parte de un grupo de migrantes guiados por un hombre que se hacía llamar el Flaco Aurelio. Decía conocer atajos, zonas seguras. Mentía como todos los que sobreviven ahí. Llevábamos 4 días caminando bajo una lluvia constante, tan densa que parecía sólida. El barro nos tragaba hasta los tobillos y el aire olía a hojas podridas y cansancio humano. La selva no nos atacaba, nos observaba. Fue al atardecer cuando la lluvia se detuvo de golpe. Ni una gota más.
Avanzamos unos metros y llegamos a un claro perfectamente circular. El suelo estaba seco, cuarteado, como si jamás hubiera llovido ahí. Alrededor, la selva seguía empapada, chorreando agua. Ese lugar no obedecía al clima. En el centro había una montaña, maletas, mochilas, zapatos de niño, ropa interior, Biblias empapadas, fotos familiares pegadas unas con otras por el lodo seco, todo apilado formando una especie de altar torcido, deliberado. No era abandono, era una ofrenda. Nadie habló. El flaco hizo la señal de la cruz y murmuró que no tocáramos nada. Demasiado tarde. Una mujer hondureña, Mireya, se arrodilló llorando al ver una mochila idéntica a la de su hijo. Juraba que era suya. Cuando la tocó, escuchamos un crujido. No venía del montón. Venía del suelo. El barro empezó a elevarse lentamente alrededor de sus pies, trepándole por las piernas como manos torpes. Mireya gritó, pero la selva absorbía el sonido. Intentamos sacarla, pero el suelo se volvió duro, como madera húmeda. En segundos, su cuerpo quedó rígido, cubierto por una capa marrón agrietada. Sus ojos seguían vivos. Luego, ya no. A nuestro alrededor empezamos a verlas. Figuras humanas integradas al paisaje, troncos con forma de espalda, raíces que parecían dedos, rostros apenas insinuados en el barro seco, congelados en expresiones de agotamiento absoluto. Personas que se rindieron, personas que se sentaron a descansar, personas que aceptaron quedarse. El flaco empezó a rezar en voz alta. La selva respondió. Escuchamos pasos circulando el claro, pero no había nadie. El montón de maletas comenzó a hundirse lentamente en el centro del suelo seco, como si el altar estuviera siendo alimentado. Un hombre del grupo, Samuel, dejó caer su mochila. «Ya no puedo más», dijo. Nadie lo detuvo. Cuando se sentó, el barro lo abrazó con suavidad, como si lo reconociera. No gritó, solo cerró los ojos. En minutos ya era parte del claro. Corrí sin mirar atrás. La lluvia volvió de golpe, como si nada hubiera pasado. Días después, salí del Darién solo. A veces, cuando cierro los ojos, sigo viendo ese círculo seco en medio del infierno verde. Y entiendo algo que nadie quiere decir en voz alta. La selva no mata a todos. Algunos los guarda. No hablo de esto para asustar a nadie. Lo hago porque nadie registró oficialmente lo que ocurrió. Mi nombre es Sargento Tomás Ibarra, retirado. En 1996 formé parte de una patrulla de reconocimiento en una franja del Darién que, según los mapas, estaba asegurada. Nunca lo estuvo. Éramos 8 hombres bajo el mando del teniente Cuellar. Nuestra misión era localizar a una unidad que había dejado de responder comunicaciones hacía 48 horas. No era raro perder señal. Lo raro era el silencio total. Encontramos sus cosas antes de encontrarlos a ellos. Los fusiles estaban apoyados contra un árbol, limpios, cargados. Los uniformes doblados con cuidado, como si alguien hubiera desvestido a los soldados uno por uno. No había sangre, no había huellas de arrastre. Era una escena demasiado ordenada. El radio del teniente comenzó a emitir interferencia. Entre la estática escuchamos la voz del capitán de la unidad perdida, pidiendo coordenadas, repitiendo protocolos exactos, palabra por palabra. Cuellar respondió, y la voz contestó con un retraso antinatural, como si alguien la estuviera repitiendo desde la memoria. Seguimos la señal. Los vimos colgados de los árboles. No eran cuerpos, eran capullos, envueltos en una sustancia blanquecina, traslúcida, que pulsaba lentamente. De su interior salían cables improvisados, antenas, restos de radios militares integrados a la masa. Cada capullo
Emitía fragmentos de comunicaciones pasadas, mezcladas, superpuestas. La selva estaba aprendiendo a hablar como nosotros. Entonces aparecieron figuras humanoides emergiendo entre los árboles. Tenían forma de hombres, pero su piel parecía derretida y solidificada otra vez, como cera mal moldeada. No tenían expresión. Algunos conservaban detalles grotescos. Una insignia incrustada en el pecho, un reloj atrapado bajo la piel. Disparamos. Las balas entraban y no pasaba nada. No sangraban, solo se deformaban, como si el impacto fuera absorbido. Uno de ellos abrió la boca y emitió la voz de mi operador de radio, muerto hacía años, llamándome por mi apodo. El soldado Rivas perdió el control y corrió. Uno de esos seres lo tocó apenas con la mano. Su cuerpo se volvió rígido al instante, blanqueándose desde el punto de contacto. En segundos ya no era carne, era otra figura inmóvil, integrada al grupo. Ordenaron retirada. Mientras escapábamos, los radios comenzaron a transmitir solos. Voces nuestras, órdenes falsas, gritos que aún no habíamos dado. La selva nos perseguía sin moverse. De los 8, regresamos 4. El informe oficial habla de desorientación, alucinaciones por estrés y abandono de equipo enemigo. Ningún capullo fue mencionado, ninguna figura. Pero yo aún escucho esa frecuencia, a veces en sueños, la estática, las voces. Y sé algo con certeza, esos hombres no murieron, fueron copiados. Me llamo Capitán Álvaro Meza, piloto comercial desde hace 27 años. He aterrizado en selva, desierto y hielo. Lo que vi sobre el Darién no encaja en ningún manual, ni en ningún cielo que conozcamos. Ocurrió durante un vuelo de traslado en 2001. Carga ligera, ruta corta, instrumentos en regla. El clima estaba limpio por encima de las nubes, pero al romper capa vi algo que no debería existir. Una pista de aterrizaje, no improvisada, no abierta a machete. Perfectamente recta, quirúrgicamente trazada en medio de la selva virgen. El concreto, o algo que parecía concreto, era liso, sin grietas, sin vegetación invadiéndolo, como si la selva lo respetara. Lo más inquietante no fue la pista, fueron los aviones, alineados a ambos lados, como en un cementerio aeronáutico imposible. Monomotores antiguos, biplanos de los años 30, cargueros militares que yo solo había visto en libros, incluso un jet comercial fuera de servicio desde hacía décadas, todos intactos, sin óxido, sin musgo, congelados en el tiempo. Pensé que estaba sufriendo hipoxia. Descendí para confirmar instrumentos. Ninguna alarma. El radar mostraba una superficie sólida, pero el altímetro comenzó a comportarse de forma errática, como si el suelo respirara. Entonces los vi. Figuras blancas, altas, demasiado altas. 3 metros al menos. Caminaban lentamente a lo largo de la pista. No tenían rostro definido, solo superficies lisas que reflejaban la luz. No se movían como humanos, se desplazaban con una precisión antinatural, sincronizados, como si siguieran una señal silenciosa. Sentí una presión en el pecho, no miedo, reconocimiento, como si algo ahí abajo supiera que yo estaba mirando. El radio se llenó de interferencia. Entre la estática, escuché voces de pilotos reportados como desaparecidos años atrás. Identifiqué un indicativo argentino, luego uno estadounidense, luego uno panameño, todos pidiendo autorización para aterrizar, todos usando protocolos correctos, demasiado correctos. Aborté el descenso. Cuando viré, la selva debajo de la pista se abrió por un segundo. No visualmente, estructuralmente, como si el suelo fuera una membrana viva. Vi destellos metálicos bajo la vegetación, una estructura colosal, geométrica,
que pulsaba con una luz profunda, rítmica, como un corazón mecánico. La pista no estaba sobre la selva. La selva estaba sobre algo mucho más antiguo. Uno de los seres levantó la cabeza. No tenía ojos, pero supe que me estaba observando. El avión perdió potencia por 2 segundos eternos. En la cabina apareció un olor metálico, eléctrico, como cables quemados. Entonces todo desapareció. Selva continua, verde caótico. Ninguna pista, ningún avión, ninguna señal en radar. Aterricé horas después con las manos temblando. El reporte oficial habló de espejismos, fatiga visual, estrés. No mencioné las voces. No mencioné la estructura. Pero desde ese día, cada vez que vuelo sobre zonas remotas, el radio a veces se activa solo y una voz que no reconozco me dice con absoluta calma: la pista sigue abierta. Solo estamos esperando el próximo descenso.